Entonces, por favor, vayan anotando los nombres de los equipos, los números y los integrantes de cada equipo para yo ya subirle su proyecto al curso de Moodle y decirles cada quien cuál tema le toca y que les aparezca ya su proyecto todo completo. Voy a ir compartiendo. Entonces ya vimos ahorita en las graficadoras cómo se graficaban estos dos puntos que vienen aquí. Este sería el ejemplo 1 de coordenadas cilíndricas y este sería el ejemplo 2. Les decía que se puede graficar igual o intentar hacer una gráfica más o menos igual que la que hacíamos para coordenadas cartesianas. Intentar hacer el dibujito del equivalente a la cajita, pero en este caso no es caja. Aquí sería un cilindro. Me voy aquí hasta 2. La R también vale 2. Hago aquí una línea punteada. Y la Z vale 2 aquí. Y luego le haría aquí como un cilindrito. Y ese es el equivalente a la cajita. Aquí nos quedaría un cilindro. Este dibujito. En el otro, como quedó muy grande, la R es muy grande, pues no se alcanza a ver porque aquí también dejamos X muy chiquitito hasta 1. Pero en este sí lo podemos hacer, este sí queda más chiquitito. Aquí sí más o menos le podemos dar esa perspectiva. ¿Para qué nos sirve de saber graficar puntos en coordenadas cilíndricas? Les decía, cuando yo tengo simetrías de este tipo, por ejemplo, yo puedo representar un cilindro en coordenadas cartesianas diciendo que x cuadrada más y cuadrada es igual a un cierto radio. En este caso, el radio del cilindro vale 3. Entonces, esa r cuadrada. Yo puedo representar mi cilindro con esta ecuación y aparte tendría que decir la z, desde dónde a dónde varía. Se pone así z, desde z1 hasta z2. Tendría que dar esta ecuación y esta ecuación. Pero en coordenadas cilíndricas yo nada más tendría que dar esta ecuación. R igual a 3 me representa el mismo cilindro, pero también tendría que dar la z de dónde a dónde. Por ejemplo, un paraboloide. Esta es la ecuación para el paraboloide y esta es la otra ecuación, pero en coordenadas cilíndricas. Entonces, si se fijan, la ecuación es más simple en coordenadas cilíndricas que en coordenadas cartesianas. Aquí también este es un doble cono, R igual a Z, y este sería el doble cono en cartesianas. Y este es un hiperparaboloide, alguna cosa así. Esta es su ecuación en cilíndricas y esta en cartesianas. Entonces, si se fijan, son ecuaciones más simples en cilíndricas por la simetría. Vamos también, les decía, a practicar un poquito de coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas cambian mis parámetros. Yo voy a tener un parámetro, también es un sistema de coordenadas 3D. También es 3D. Tengo 3 parámetros. El primer parámetro es el parámetro ρ. Este de aquí no es una P, es una ρ. De hecho, se lee así. ¿Sí? De hecho, yo lo que hago para que no se parezca a una P, exagero como la parte de aquí de abajo. Le pongo como una colita para que no se confunda con
el punto. Este Rho es una letra griega y es la distancia del origen al punto. Esto es Rho. Luego tengo un parámetro teta, este de aquí, una segunda coordenada, que esa sí es la misma que cilíndricas. Si se fijan, es medida desde el eje polar, del eje X positivo, y es este ángulo de aquí, a donde se cruza la X y la Y. Yo escribo este rayo R de aquí, y este es el ángulo medido desde aquí hasta aquí. Este es el mismo que en cilíndricas. Este. El mismísimo que en cilíndricas. Rho, aquí lo pusimos, es la distancia del punto al origen. Y una tercera coordenada es otro ángulo. Ese ángulo se llama phi. Este. Phi es un ángulo medido desde el eje Z hasta donde está el rayo Rho. Este es el ángulo phi. Este. Así se lee phi. Este es teta y este es Rho. Son las tres coordenadas que tenemos para coordenadas esféricas. ¿Cuándo se usan coordenadas esféricas? Coordenadas esféricas es cuando tenemos una simetría tipo esfera. Entonces se usa mucho para la navegación. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Primero, este ángulo phi es un ángulo que solamente varía de cero que es el vertical, hasta 180 o pi. Nada más es de arriba hacia abajo. Nada más. Una media vuelta, por así decirlo. Esto es importante. Solamente varía de 0 a pi. El ángulo teta, ese sí puede variar de 0 a 2 pi. Y Rho, pues también puede ser cualquier distancia. Nada más que se mide del origen hasta donde está mi punto. Igual yo voy a poder, aquí algo que también hay que tomar en cuenta, es que Rho y phi no los voy a poder poner negativos. Aquí es diferencia de coordenadas cilíndricas que nosotros sí podíamos poner R negativa. Aquí no. La Rho nunca la vamos a poner negativa, ni phi tampoco. Phi va a ser de 0 a pi nada más. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Que phi nada más varía de 0 a pi. El ángulo teta sí puede variar de 0 a 2 pi. Y Rho puede ser cualquiera. Ya más o menos tiene su dibujito. ¿Ya le puedo pasar o todavía no? Un momento, maestra, por favor.
Me pusieron nada más un equipo. Me faltan los otros. Deben de ser 5 equipos, por favor. Para que me escriban todos los demás equipos. Gracias. Aquí ya está otro equipo. Ya son 2, 3. Me faltan 2 equipos más. Les decía que se usa exagerar el punto para que se note bien en qué cuadrante está, o en qué octante, perdón, aquí no son cuadrantes, aquí están los octantes. ¿Listo, muchachos? ¿Ya le puedo pasar? Maestra, Dime. ¿se puede que un equipo sea de 7 integrantes? ¿O todos tienen que ser de 6? No, puede ser uno de 7 o hasta 2 de 7. Ah, ok, bueno, es que el de nosotros es 7, nada más que en el chat nada más aparecen los 6. Ah, ok, pónganmele ahí entonces la notita, una nota. El Ok, equipo de Karina o de Emma sí, lleva también este otro para que te completen bien. ok, gracias maestra. De nada. Me faltan 2 equipos como quiera, muchachos, andanles. ¿Listo? ¿Ya le puedo cambiar de página? Ah, muy bien, aquí ya está otro equipo. Faltaría uno, creo. Sí, falta nada más uno. Perfecto. ¿Listo, muchachos? Empezamos con los primeros ejemplos. Primero que nada vamos a empezar a ver cómo se transforma de coordenadas cilíndricas, digo de esféricas a cartesianas. Si me dan puntos de coordenadas ρ, θ y φ, cómo encontrar x, y, z. Eso lo vamos a hacer con estas 3 formulitas. La x es ρ, seno, aquí está en inglés, es ρ, seno de φ, coseno de θ. La y es ρ,
seno de phi, seno de teta, y la z es rho coseno de phi. Para cambiar de cartesianas a cilíndricas, digo a esféricas, las fórmulas van a ser estas. La rho se saca con el teorema de Pitágoras, pero ahora en 3D. Rho va a ser la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. El ángulo se despeja con tangente inversa de y sobre x. Ya les había comentado que el ángulo es el mismo que en coordenadas, el ángulo θ es el mismo que en coordenadas cilíndricas, es el mismo de coordenadas polares igualito, entonces es la misma fórmula, ahí nos cambia. Y el ángulo phi es con coseno inverso de z, y esta cantidad que está aquí, esta raíz, si ustedes se fijan, vale lo que vale rho. Entonces, se puede poner también así. Si ustedes aquí ya primero sacan rho, aquí nada más la sustituyen y pueden ser coseno de inverso de z sobre rho. Hay que hacerse un buen formulario. Ya tenemos un buen de fórmulas, entonces, para tener cómo cambiar de coordenadas de cartesianas a esféricas y de esféricas a cartesianas. También podemos hacer más transformaciones. ¿Ya notaron estas formulitas? Díganme si voy muy rápido o muy lento. Yo no sé cómo escriben. Va bien, maestra. Muy bien. Ok, ¿ya están anotadas? Son 6 formulitas. 3 para cambiar de esféricas a cartesianas y 3 para de cartesianas a esféricas. Porque yo se las voy a estar preguntando porque las vamos a ocupar. En transformaciones también yo puedo cambiar de coordenadas esféricas a cilíndricas. La R, por ejemplo, yo la encontraría como raíz de rho cuadrado seno cuadrado de teta. Entonces esto sería rho seno de teta. Les decía que el ángulo en esféricas es el mismo que en cilíndricas. El ángulo no cambia. Y la z se obtiene como rho coseno de teta. No, de phi. Y este también es de phi. Seno de phi. Es de phi. Entonces, fijan, es muy parecido a lo que hacíamos en cartesianas. Rho coseno y rho seno, pero ahora de R y de Z, y el ángulo es el mismo. Y para cambiar por último de cilíndricas a esféricas, la rho se saca con el teorema de Pitágoras, es R cuadrada más Z cuadrada. El ángulo no cambia, es el mismo. Y phi se saca como coseno inverso
de Z sobre ρ. Hay que tener las formulitas ahí a la mano para cuando me pidan transformar. Tenemos estas fórmulas para esféricas a cartesianas y de cartesianas a esféricas, y estas otras para las transformaciones esféricas a cilíndricas y de cilíndricas a esféricas. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya notaron todas? ¿No les falta ninguna? Maestra, ¿podría bajarle a la diapositiva de abajo? Bueno, en donde están las fórmulas 2. Podría decir así, creo. ¿Estas? Con No, cartesiana. la de abajo. ¿Estas dos? Sí, esa es maestra. Gracias. ¿Ustedes me dicen listo? Listo, maestra. Vamos a ver cómo se grafica en coordenadas cilíndricas, esféricas, perdón, primero. Me dan coordenadas. Ah, no es cierto. Esto está en coordenadas. Este es el mismo ejemplo que ya habíamos graficado, el ejemplo 1. Si se fijan, era 4, 5 pi sextos, 3. Esto está en coordenadas cilíndricas. Me dan este punto de coordenadas cilíndricas y me piden encontrar las coordenadas esféricas. Es el mismo ejemplo del problema 1 que ya vimos en cilíndricas. ¿Cómo encuentro las esféricas? Las esféricas son ρ, teta y phi. ¿Con qué formulita encuentro yo ρ? Aquí, ¿qué coordenadas me están dando? Me están dando este en cilíndricas, significa r, teta y z. Entonces, ¿cómo encuentro ρ? Chequen ahí en sus apuntes, en los que hicieron ahorita, ¿cómo encuentro ρ? En función de r, teta o z. Ρ dijimos en coordenadas esféricas, que es la distancia desde el origen. Me busco una reglita. Aunque sea esto aquí.
A ver. Pues ahí más o menos, me quedó chuecón, pero pues esta distancia. ¿Cómo la saco? ¿Con qué fórmula? Me voy aquí de cilíndricas a esféricas. Ah, pues es esta. Cilíndricas a esféricas. Rho vale r cuadrada más z cuadrada raíz. Entonces rho r vale 4 y z vale 3. Entonces es raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bien, 16 más 9. Ya encontré mi primer parámetro. Después, el ángulo. ¿Cómo encuentro el ángulo, muchachos? ¿Cómo encuentro el ángulo? ¿Cómo lo encuentro? ¿Es igual, no, maestra? Es igual, muy bien. Sí están despiertos, yo pensé que ya se habían dormido. Es igual, es el mismo en coordenadas polares y en coordenadas cilíndricas. Este ángulo no va a cambiar. Es 5 pi sextos. Ese es mi ángulo. El mismo. Y luego, por último, voy a sacar phi. Para sacar phi es este ángulo de z hasta donde está rho. Por aquí tenía una fórmula. Pi es coseno inverso de z sobre r cuadrada más z cuadrada raíz. El valor de z vale en este caso, vale 3. Y r cuadrada más z cuadrada raíz vale lo que vale rho, que es 5. Entonces, phi, ¿qué ángulo es? Coseno inverso de 3/5, ¿cuánto sale, muchachos? Háganlo ahí en su calculadora. ¿Cuánto es, muchachos? A mí me sale 53.13. ¿Sí, muchachos, o no? ¿Sí les quedó o no? Sí. ¿Sí? ¿Lo podría poner en radianes? ¿Cómo lo cambio a radianes?
¿Cuántos serían radianes? Se divide 53.3 entre 180, ¿cuánto da? Cincuenta y tres punto trece entre 180. 0.29. Y ya lo tenemos en radianes. Y entonces el punto, este punto P, en coordenadas esféricas sería 5,5 pi sextos, 0.29. Algunas calculadoras tienen para poner este 0.29 como fracción. Y otros pues lo podemos dejar así. Ya está mi punto en coordenadas esféricas, como me piden aquí. Es importante que después de que saquen sus 3 coordenadas, den su punto como se debe del resultado. Ya una vez que encuentran ρ, θ y φ, lo tienen que poner así en un punto de coordenadas ρ, θ y φ. Esta es su respuesta. Más o menos, muchachos. ¿Dudas ahí? No, maestra. Ok. Ya en estos minutitos que nos quedan, vamos a hacer ahora el ejemplo 2. Aquí me daban coordenadas cilíndricas. Aquí tengo que encontrar las cartesianas y tengo que encontrar las esféricas. No me acuerdo si del ejemplo 2 alcanzamos a sacar coordenadas cartesianas. A ver, permítanme. Del ejemplo 2 ya teníamos las cartesianas, ¿verdad? Es esta. Entonces ese ya lo hicimos. En coordenadas cartesianas me quedaba, ¿cuánto? Aquí está. 1 raíz de 3, 2, ¿verdad? Ese ya lo habíamos hecho. Que era el 1 punto, ¿qué? Raíz de 3, ¿cuánto? 73. ¿Sí o no? Maestra, 1.73. Gracias. Vamos a, ese ya lo teníamos, no me acordaba. Vamos a hacer el en esféricas. Rho le encuentro como con el teorema de Pitágoras en 3D, ¿no? Es r cuadrada más z cuadrada. R cuadrada más z cuadrada. R vale 1. No, R vale 2. Y z vale también 2.
Esto queda entonces, se simplifica como 2 raíz de 2. Bueno, vamos a poner todos los pasos. Se pone raíz de 2, se separa, y raíz de 4. Raíz de 4 es 2, 2 se pone así, raíz de 2. Y luego sigue encontrar el ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo, muchachos? ¿Y tercios? Pi tercios. Y por último, phi. Phi es con coseno inverso de z sobre rho. Coseno inverso, z vale 2 y rho vale 2 raíz de 2. ¿Cuánto sale ese coseno inverso? ¿Cuánto? 45. 45. ¿En radianes? 0.78. ¿Cómo lo conviertes a radianes? ¿Y cuartos? Pi cuartos. Este se pone así, serían pi cuartos. Entonces lo podemos dibujar aquí. Esto que yo dibujé en rojo es rho. Teta es el mismo. Es este pi tercios. Y phi es este ángulo desde aquí hasta acá. Y mi punto que en coordenadas esféricas sería rho, que es 2 raíz de 2, coma, pi tercios, coma, pi cuartos. Y ese sería mi resultado aquí. Nada más me están pidiendo pasar a cartesianas, que sí ya lo teníamos en el ejemplo anterior, y a esféricas. Y graficarlo. La gráfica no cambia, si se fijan en la misma, es el mismo punto. Nada más lo que estoy señalando son los otros parámetros ahora en esféricas. El ángulo teta, phi y rho. Rho es la distancia del punto, del origen al punto. Pues con eso terminamos la clase del día de hoy, muchachos. Ya está abierta la tercera tarea para que le vayan avanzando. Es esto que hicimos ahorita de pasar de coordenadas a cilíndricas, a esféricas, de esféricas a cilíndricas y a cartesianas, para que estén practicando las formulitas.